efectivamente, ustedes dirán, no, pero hay tiempo. No, de todos modos hay que ir. Sí. No, ¿vamos atrasados o vamos adelantados? ¿Ah? ¿Vamos atrasados o vamos adelantados? Estamos dentro del promedio. O sea, realmente siempre entre agosto a septiembre yo voy entrando a este tema, ¿no? Entonces estamos relativamente bien. Lo que sucede es que hasta el 18 o 15 de octubre voy a tratar de abarcar la mayoría de los temas, o sea que nos falte muy poco, ¿no? Porque aunque el semestre o el periodo, no, el segundo semestre realmente es hasta alrededor del 12-15 de diciembre, no es antes, más largo. Hemos salido recién del receso de fin de, el receso ha sido alrededor del 17-18 de junio hasta el 4 de agosto. Lógicamente va a ser un poco más. Pero vamos a ir avanzando regularmente para que tengamos la facilidad de verlo, hacer los exámenes. No nos olvidemos que muchas veces hay que hacer una segunda instancia, ¿no? Que no se ha dado mucho en el caso, pero hay algunos que tienen que realizar la segunda instancia que por razones X, se posterga un poco, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar lo que se llama pastosis tisulares por protozoario, que es la sexta unidad. Normalmente son los bloques o algo así, ya no se maneja mucho el término de bloque, sino mayormente lo que se refiere a lo que es unidades, ¿no? De acuerdo a lo que es el sistema, lo que es modalidad por competencias, ¿no? Y ya se aplica de primero a quinto en la Universidad Católica. Los temas que vamos a ir viendo, justamente vamos a describir las características morfológicas, la parte clínica de los siguientes protozoarios. Primeramente menciono Plasmodium, que hay 4 principales especies: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria, ¿no? Plasmodium malaria y Plasmodium ovale. Vamos a ver. Después vamos a tener que hablar de Trypanosoma cruzi. Después la importancia dentro de la enfermedad de Chagas. La Leishmaniasis se posee 3 formas. Hay una la cutánea, hay otra la cutánea mucosa, la visceral, la cutánea difusa, etc. Pero vamos a ver todos estos temas. Toxoplasma gondii, amebas de vida libre y tricomonas vaginal. Todos estos, sobre todo estos de acá, nos van llevando muchas veces alrededor de 2 a 3 clases. Porque los temas son largos. No significa que más adelante tampoco vayamos a tomar un examen exclusivamente con detalle de los temas, sino se tiene que ir viendo en lo que corresponde a la parte de la base. De todos modos, siempre vamos a hablar del ciclo. Por ejemplo, vamos a reconocer siempre los síntomas. En este caso van a ver que va a variar un poco en cuanto a varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de malaria, la tríada o el paroxismo malárico va a ser diferente de lo que vamos a interpretar. Después, la patogenia. En el caso de malaria, por ejemplo, la cascada fisiopatológica de la malaria producida por Plasmodium falciparum, que es un poco más larga, pero les voy a ir explicando gradualmente en 1 o 2 sesiones para que podamos ver. Métodos de diagnóstico, que va a cambiar un poco acá. Tratamiento, por ejemplo, de malaria son esquemas de tratamiento. En unos casos son 3 o 4 medicamentos. No es 1 o 2, ¿no? Acá puse una imagen en lo que se refiere al mosquito Anopheles y hablamos de malaria paludismo. Esta es una de las pocas unidades donde tomo en cuenta en 4 diapositivas el aspecto importante del reconocimiento. Ya se ha identificado, no como malaria, no como plasmodium, en las épocas remantas, sobre todo China, Egipto, Grecia, Roma y Macedonia. Sobre todo porque Hipócrates, por ejemplo, ya mencionó un poco la relación del paciente, ¿no? Cuando comenzaba a tener manifestaciones clínicas y había estado cerca de un pantano. Lo que el término vendría a ser lo que es palustre y que después traducido o lo que se adapta viene el nombre de paludismo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en las primeras civilizaciones, ¿no? Estamos hablando justamente de los griegos, que fue antes de los romanos, y cabalmente ya es, por un lado, el desarrollo de las ciudades, la salida, o sea, los griegos comenzaron a avanzar por las poblaciones cercanas, muchos iban hasta Creta a través de
Y también al momento acá una imagen donde muestra, por ejemplo, la existencia de Troya, ¿no? Hay muchas conjeturas, pero de todos modos se menciona que existió y en algún momento, aparte, no solamente la historia, fue por lo que es lo que nos mostraron en una película, justamente que hizo un autor que era Wolfgang Petersen, la película Troya, con toda la parte de las imágenes, los efectos especiales de... ¿no? Sin embargo, donde voy a lo que me refiero, que al avanzar, al entrar dentro de diferentes poblaciones, se adoptaban y se enfermaban por malaria, que no la conocían en ese momento. Los romanos lo mismo, y acá los egipcios, ¿no? En un momento se menciona de algunos detalles de que este fue la imagen del emperador Tutankamón, ¿no? Entonces, que enfermó de malaria. En ese caso también me meto a las poblaciones y pasamos a esto, lo que es los españoles cuando llegaron a América. Entonces, vienen y lo que caracterizó que justamente dentro de la conquista, al mismo tiempo que entraron para poder, digamos, conquistar todos los pueblos, pero los habitantes de Latinoamérica, por ejemplo, o de América, conocían un poco la utilización de una planta que inicialmente la denominaron la cinchona, pero lo que es la planta de la quina, que posteriormente obtuvieron, por ejemplo, la quinina, y a partir de eso fueron derivados diferentes medicamentos que fueron utilizados o que son utilizados en el tratamiento de la malaria. Hasta alrededor de 1906-1907, ya Laveran y Ross ya tenían el uso del microscopio, entonces comenzaron a investigar y les llamó la atención la presencia de alguna forma parasitarias que estaban dentro de los organismos de los pacientes, y los pacientes presentaban cuadros febriles, etc., ¿no? En algún momento eso también fue afectado por muchas personas que hacían las visitas o los viajes a zonas endémicas o zonas tropicales. Después ya la relación en la cual, por ejemplo, encontraron por qué están haciendo esto, porque están tomando muestras de agua, porque les llamó la atención que cerca de los ríos, riachuelos o pantanos, las personas comenzaban a presentar cuadros febriles, molestias, ¿no? No se describían con ese nombre. Posteriormente ya alrededor de ese, ya se habló del paludismo, ya se había investigado, y salían este tipo de cartillas como información para poder protegerse dentro de la enfermedad, y el uso de los mosquiteros que vamos a ver más adelante. Esto es simplemente la imagen en Etiopía o en algunos de los países. En África el 90 o 95% implica, por ejemplo, que están afectados por malaria. En este caso, ya muestra un poco el desarrollo de la parte de las técnicas, y esto lo que es, por ejemplo, la utilización de los insecticidas. En un momento inclusive se utilizaba uno que se lo llamaba el DDT, ¿no? Que fue posteriormente revisado por el hecho de que producía un grado de toxicidad. Y siempre partimos de un concepto, que es la malaria o el paludismo. Generalmente, enfermedad parasitaria sistémica, porque va a afectar a diferentes órganos, producida por protozoarios del género Plasmodium, que pertenecen a la familia Morphoridae, transmitida de hombre a hombre a través de vectores invertebrados del género Anopheles. Aquí en este caso es muy específico el vector Anopheles, no entra Culex ni tampoco, por ejemplo, Aedes, ¿no? Y caracterizado por un cuadro clínico donde predomina la triada sintomática: fiebre, escalofríos y sudoración, o lo que muchas veces se llama el paroxismo malario, ¿no? Los parásitos causantes de la malaria justamente son esporozoarios del orden Eucoccidia, familia Plasmodidae, diferentes especies que parasitan al hombre, principalmente Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, y otra especie que está evidente, que no es nueva, se identificó Plasmodium nobles, ¿no? Las dos especies principales son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en la mayoría de los países, pero por ejemplo Plasmodium malariae y Plasmodium ovale tienen importancia principalmente en África, ¿ya? Por otro lado, ¿no? Pueden diferenciarse las cuatro especies cuando se hacen preparaciones coloreadas. En este caso, lo fundamental es que se va a tener que utilizar las muestras
coloreadas porque vamos a identificarlas en sangre, las cuales justamente se las va a tener que teñir y al mismo que se va a teñir directamente vamos a identificar la forma, ¿no? Hago literalmente, alguien me decía que también muchas de las diapositivas que emplea el doctor de bioquímica son bastante literales. Es que esto es importante, se puede presentar puras imágenes, pero esto le caracteriza de que puedan ir describiendo. Ya hemos hablado en muchos casos de formas morfológicas, hemos hablado de los trofozoitos, hemos hablado de los quistes. En este caso voy a cambiar. Las formas morfológicas del Plasmodium, por ejemplo, corresponden a los trofozoitos. La otra forma son los esquizontes, en su interior se encuentran los merozoitos y posteriormente hablamos de lo que son los gametocitos. ¿Ya? Después, acá hay una descripción, lógicamente, de la característica de la forma pastal. Generalmente vamos a tener que después ir reconociendo y mirando. No nos adelantemos todavía, pero después, una vez que concluimos la parte del examen, ahí entrará un poco la parte de la exposición, probablemente de las últimas que podamos ver, que abarque todo esto antes de entrar a trófono. Dos características, claramente citoplasma y núcleo, ¿no? Una célula está caracterizada por citoplasma, núcleo, vacuola. El citoplasma, cuando se utiliza un colorante, se va a teñir de azul y el núcleo de cromatina de color rojo. Es lo que adopta la forma de un anillo. Por otro lado, el citoplasma en los parásitos jóvenes generalmente tiene una forma de anillo. Y posteriormente, lo que es en los adultos, la forma es ameboide. ¿De dónde sale la palabra ameboide? Justamente sale de que la relación, lo que es las formas ameboides de entomemia histolítica cuando comienza a presentar los pseudópodos que le da una forma diferente, ¿no? La especie de Plasmodium, el espacio sin teñir contiene la vacuola digestiva que no absorbe los colorantes. Lo que le estoy comenzando a hablar es de esto. Los primeros elementos morfológicos del organismo van a ser los glóbulos rojos, donde va a parasitar el Plasmodium. Y de ahí va a comenzar a afectar a diferentes plantas. Es esto de acá. Entonces, fíjense, no sé si lo ven, ¿no? Pero la forma estos son los anillos. Acá está el punto de cromatina, el anillo y la vacuola. ¿Ok? Muy bien. La otra forma, pues voy a dar una visión y después vamos a la parte práctica. No necesariamente vamos a mencionar los elementos. Los esquizontes. El esquizonte es diferente del trofozoito. Ya presenta una estructura, una masa de cromatina. Cada masa de cromatina muchas veces está rodeada de citoplasma. Los esquizontes que van a madurar maduros están constituidos, por ejemplo, generalmente lo que viene a ser por acúmulo de merozoitos. Muchas veces puede haber entre 12 a 16 merozoitos dentro de un esquizonte. Cuando el esquizonte se abre, o se rompe, o se destruye, permite la salida de los merozoitos que se dirigen a nuevos glóbulos rojos. ¿Qué es un ¿De acuerdo? merozoito? Bien. Los merozoitos, ¿qué estructura tiene? Fundamentalmente lo que tiene es que están por la ruptura del eritrocito para entrar en cada nuevo eritrocito. Tiene una forma oval, pequeños 1.5 micras de longitud. Generalmente está presentando dos capas o dos membranas, dentro de la cual hay una capa interna que tiene la estructura de microtúbulos que le da el esqueleto y mantiene la forma del parto. Después mencioné los gametocitos, ¿no? En el cual ocupan todo el glóbulo rojo, ¿no? O pueden estar libres. Y constan de un citoplasma voluminoso, ¿no? De color azul que contiene, y aquí ya tiene pigmento malárico. La cromatina ya no es un núcleo de cromatina, es una masa de cromatina. ¿Ya? Las formas generalmente las vamos a ir diferenciando en sangre periférica. ¿Qué significa? Que al paciente le tomamos una muestra de sangre, ¿no? Cuando está, ya vamos a ver después en qué periodo se le toma, en qué momento, realmente es el pico febril, cuando tiene pico febril, y se van observando las formas. Yo estoy acá en las diapositivas, tengo algunas imágenes que nos van a orientar, ¿no? Por ejemplo, ¿todos identifican esto?
Esto es un glóbulo rojo. Esto viene a ser justamente lo que es una forma de un parásito, un trofozoito joven. Masa de cromatina, anillo del citoplasma y la vacuola que no se tiñe, entonces que da el aspecto de un anillo, ¿no? La imagen que la tengo al lado derecho, a ustedes, esto es justamente la forma en la cual se va a ir viendo las diferencias que se establecen en general en la sangre y que ahorita lo va a ver como un poco complejo, pero voy a mencionar. Por ejemplo, esto es en el caso de Plasmodium vivax. La forma ameboide, lo que digo, la forma del anillo y aquí la forma ameboide. Acá estamos viendo, por ejemplo, el glóbulo rojo no parasitado y acá el glóbulo rojo parasitado aumentado de tamaño, donde están los trofozoitos. ¿Ya? En Botero, generalmente está el cuadro donde va mostrando las diferentes formas de los plasmodium. Y el Plasmodium, por ejemplo, vivax, que es lo que presenta el glóbulo rojo parasitado, primeramente. Después hablamos de los trofozoitos jóvenes, trofozoitos maduros, etcétera, los diferentes estadios. Entonces acá tenemos, después de haber madurado, comienza a madurar el trofozoito joven y adquiere la forma ameboide. Acá se alarga un poco. Posteriormente va formando y del trofozoito va desarrollando lo que es el esquizonte. Estos son los esquizontes. Y después tenemos los gametocitos. ¿Por qué hay una diferencia entre esto y esto? Porque esto de acá es una imagen para poder entender cuando se realiza un extendido de sangre. En cambio acá se realiza la gota gruesa propiamente dicho. La muestra de sangre se la va a lisar para que los glóbulos rojos se destruyan y permitan la salida de la forma parietal, ¿no? Ahí tenemos los diferentes estadios morfológicos, ¿no? Todo el desarrollo, por ejemplo, del Plasmodium vivax, los cambios, los esquizontes, etc. El Plasmodium falciparum que muestra una diferencia, ¿no? Por un lado, la infección múltiple, ¿no? Es decir, puedo tener 3, 4 formas dentro de un glóbulo rojo, ¿de acuerdo? ¿No? Esto, o sea, la parte morfológica, ¿dónde vemos habitualmente hablamos y vemos formas morfológicas? ¿Dónde? La parte teórica, algo, pero ¿dónde más hacemos énfasis? ¿Qué clase tenemos antes? Práctica. Entonces, la parte práctica, ¿no? Para que vayamos bien, para que no me detenga todo el tiempo acá. Tenemos el Plasmodium malariae. Hay algunas diferencias en lo que es, por ejemplo, dentro del glóbulo rojo, la estructura que se va a ver. En la parte práctica puede que no se vea todo, pero se va seleccionando las principales observaciones y que permiten que el alumno pueda reconocer las que sean más fáciles para poder identificar, ¿no? Muy bien. Después, todas las diferencias se establecen en las preparaciones coloreadas. Fíjense, estas son las formas que vamos viendo. En el microscopio, más adelante, necesariamente vamos a tener que colocar las láminas teñidas, utilizar el objetivo 100 con Giemsa para que vayan bien, ¿ya? Ahí es diferente. Después tenemos, por ejemplo, el Plasmodium falciparum para ver los diferentes estadios. No voy a entrar con tanto detalle porque ayer entré y había un poco de... Generalmente las diferentes formas que vamos a ver. Todos son lo que es trofozoitos jóvenes, trofozoitos maduros, el esquizonte y en el caso de falciparum el gametocito tiene la forma de una media luna o de una banana. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá el Plasmodium malariae, lo que digo, la estructura del trofozoito es un poco diferente como en banda. Y acá esto, por ejemplo, que muchas veces vamos a mostrar en la parte de la parte práctica, corresponde a lo que son los esquizontes que van mostrando la presencia de los melocitos en la periferia de la mitad, ¿no? Los juegos vale más alargado. Muy bien. Ahora, el ciclo de vida lo he elaborado, no las quiero borrar todavía, sino cambiar un poco, fíjense, vamos a ir hablando gradualmente. La transmisión para todos seguramente va a ser claro, se hace de persona a persona, a través de lo que es por la picadura de un mosquito del género Anopheles. ¿No? Hay varias especies, aquí mencioné solamente
Anopheles albimanus, Anopheles darlingni, hay otras más, hay 2 o 3 especies. En Botero, por ejemplo, menciona varias de las especies de vectores. No tenemos que aprenderlas, pero tenemos que ir viendo cuál es la importancia, ¿no? Después, generalmente el mosquito, el género Anopheles, que toma una inclinación, y acá, individuo enfermo, en el cual el mosquito pica, se infecta, pasa a un individuo sano y lo infecta. Y después, posteriormente, se va produciendo, el mosquito sano pica a un individuo enfermo y se va produciendo el ciclo. En una pequeña imagen, acá está el ciclo de contacto del vector, la penetración de los esporozoitos. Después de los esporozoitos se van a transformar en lo que es esquizontes peritrocíticos, pero vamos a ir con un poco más de detalle y calma al respecto. Okay. ¿Hasta aquí se ha entendido? No. Mucho. O sea, para mí siempre, detallo un poco la parte malaria porque en Botero está muy bien desarrollado el tema de malaria, bastante complejo. Ciclo se llama ciclo esquizogónico por la formación de los esquizoides. El mosquito infectado pica de una persona a otra, le inocula los esporozoitos, que son las formas infectantes para el hombre. Esporozoitos, ¿no?, que salen de las glándulas salivales del mosquito. Se introducen en un capilar y pasan a la circulación. ¿Por qué el vector va a transmitir? Porque va a tomar contacto con el hombre para absorber sangre, que le va a permitir el desarrollo de la forma morfológica, los huevos, ¿no? Alrededor se toma un promedio de una media hora, los esporozoitos se van introduciendo y llegan al parénquima hepático por la circulación. Existe una primera etapa y al cabo de 3 días se van a diferenciar lo que se llaman los esquizontes hepáticos o preeritrocíticos. Todavía no ha penetrado en el globo rojo. Y al mismo tiempo hay otras formas que quedan como hipnozoitos que vamos a hablar, ¿ya? Quiero ver si me van siguiendo para que puedan. Los esquizontes hepáticos, ¿no?, maduran y se rompen. Al romperse, se liberan y diseminan qué es lo que está dentro de los esquizontes, los llamados merozoitos. Y se diseminan y posteriormente esos merozoitos se introducen dentro de los glóbulos rojos. Van a ser la fase ya eritrocítica. Hace un momento mencioné los hipnozoitos. ¿Qué características tienen los hipnozoitos? Son formas derivadas de los esporozoitos y que al ser inoculados con la picadura de vectores o mosquitos, no sufren inmediatamente la división y la transformación, sino que quedan en forma latente en el organismo y ahí se dividen después de algún tiempo. Muchas veces van a ser responsables de lo que se llamarán las recaídas, especialmente en 2 especies, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Ahí tenemos una imagen. Estoy hablando cuando penetran los esporozoitos dentro de la célula hepática, maduran, se forma el desarrollo de la forma preeritrocítica, después de entrar en los glóbulos. Los hipnozoitos, lo que vuelvo a repetir, son las formas parasitarias responsables de las recaídas en 2 especies, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, las únicas formas en las que aparecen. Los hipnozoitos pueden desarrollar esquizogonias peritrocíticas formando generaciones de merozoitos, invaden los glóbulos rojos, muchas veces aunque el paciente no esté en contacto con los vectores. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos otra imagen donde voy a hablar. Los esporozoitos que están en la silla del mosquito entran, toma contacto con el huésped, multiplicación exoeritrocítica, entran dentro del parénquima hepático, posteriormente los merozoitos se liberan y entran de los glóbulos rojos. Cuando entra dentro del glóbulo rojo se llama lo que es la esquizogonia eritrocítica, ¿no? Y van formando esquizontes, se liberan, forman merozoitos y van formando este círculo. En algún momento los trofozoitos pueden dar lugar a macro y microgametocitos,
que permiten ya realizar lo que es la fase de la multiplicación directamente del parásito en forma sexuada cuando entra al mosquito y se infecta al mosquito. Entonces seguiremos en nuestra etapa para poder ver. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Estoy yendo a buen ritmo? Para mí sí. Ok, bueno. Ahora, con calma, después ya no se entonces, relax, ¿no? La invasión, crecimiento y multiplicación asexuada del parásito en los glóbulos rojos se conoce con el nombre de la esquizogonia sanguínea. No es que vamos a memorizar todos los estadios, ¿no? Sino que es importante para poder ver el desarrollo, ¿no? Y después el parásito dentro del glóbulo rojo recibe justamente el nombre de trofozoide, acuérdense. Entra como esquizonte, entra dentro del glóbulo rojo, se forma lo que es el trofozoide. Al dividirse el núcleo, los parásitos pasan a ser esquizontes que se rompen cada 48 horas en el caso de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum. ¿Qué significa? Que parasita al glóbulo rojo y en 48 horas se van a romper, van a madurar. Y en el caso, en 72 horas, el Plasmodium malariae. De ahí surge un término, por ejemplo, muchas veces en nuestro medio que se aplicaba. Era lo que es el término, por ejemplo, comúnmente en la población se llama de edad terciana. Se hablaba de terciana benigna y terciana maligna, que iba en relación a la división de los esquizontes en el lapso de 48 horas. ¿Ya? Bueno, todas esas fases que hemos mencionado, las esquizogonias eritrocíticas, se repiten varias veces, saliendo los glóbulos rojos, unos vuelven a invadir. O sea, todo ese proceso que hemos mostrado hace un momento es la multiplicación para después, en algún momento, en esta etapa donde macro y microgametocitos permiten, en cierta forma, poder unirse. El macro fecunda el microgametocito fecunda al macrogametocito, son formas sexuadas, forman el oquineto, que posteriormente el oquineto penetra en la capa externa de la pared gástrica, madura y forma el ocisto. El ocisto, del ocisto se rompe y libera los esporozoitos que van a las glándulas salivales. Pero sigamos en un desarrollo. Eso es mosquito. Entonces, ya. Hemos llegado cabalmente hasta aquí, ¿verdad? Luego, posteriormente, ciclo del mosquito. A ver, todos estamos aquí, ¿verdad? En esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces, después, ¿qué es lo que vamos a ver en el ciclo? Cuando el mosquito se alimenta, después de una etapa, y en un paciente que está infectado de Plasmodium, entonces ingiere los gametocitos. No puede ingerir de la otra forma. Y los gametocitos justamente van a realizar lo que es la reproducción sexuada, ¿no? Entonces, para que entonces, el gametocito luego madurar, por ejemplo, exflagela, o sea, tiene un flagelo, libera eso, fecunda la hembra y forma lo que hace un momento he hablado del oquineto. De todos modos, dentro de lo que viene a ser la parte correspondiente a la preparación o las exposiciones donde están grupos más numerosos, tendrán la imagen y el grupo correspondiente que le toque malaria, generalmente va a hablar un poco del ciclo y va a publicar la imagen. Una vez que lo revisa y repasa cabalmente, va a ir entendiendo todos los aspectos principales, ¿no? Incluso en Botero está, después de la imagen, está el detalle de escrito debajo del cuadro, ¿no? O sea, forma el cigoto, esto se enquista, cuando se enquista ya no es oquineto, se habla del oquiste. ¿Por qué yo digo oquiste? Porque no es solamente una célula, son dos células, dos esporozoitos justamente que tienen diferencias morfológicas. Cuando llega al estómago madura se rompe y libera los esporozoitos que van a las glándulas salivales y quedan listos para infectar un nuevo herpes. Entonces, este proceso que ahora ya lo describimos, lo es mucho más fácil, lo aprendemos en una
una imagen, es el proceso que sigue el plasmodium para poder desarrollar. Tiene una fase en el hombre, tiene que haber una fase en el mosquito, lo que determina que es el famoso ciclo de vida. ¿Ya? ¿Y entonces por qué vector? Si hace ciclo de vida. Generalmente, antes de la sintomatología de la malaria se produce cuando invaden los parásitos a los eritrocitos, se reproducen y causan lisis. En Plasmodium falciparum, por ejemplo, es mucho más agresivo y mucho más grave. Y las complicaciones van a ser, sí. Si hace parte de su ciclo de vida en el mosquito, ¿por qué lo toma como vector? Porque el vector es el transmisor. Si no tenemos mosquitos, ¿Es posible tomar en cuenta la asistencia? sí, no hay problema. No, es lo que me pregunta, a ver, es decir, Porque el vector es solo el que transmite la enfermedad. Pero en este caso Exactamente. También hace ciclo de vida. No podría ser un huésped intermediario. no. En este caso no, porque justamente el vector, ¿no?, que es el mosquito, o sea, va a transmitir la enfermedad. En algún momento se infecta, pero ya no es un huésped intermedio, sino justamente ya se toma como una forma de vectorial. No se habla, en otro tipo de enfermedad hablaremos de huésped intermediario o huésped definitivo. En este caso el mosquito viene a ser el elemento que va a permitir que vaya infectándose el hombre. Y los mosquitos, porque en este caso estoy hablando de una sola forma, pero la presencia de los mosquitos va a hacer que se vayan presentando las enfermedades. En un momento se va a desarrollar en una parte del mosquito las formas, los gametocitos que van a durar justamente a los esporozoitos que van a formar el oquineto y van a formar el oquiste y se van a liberar, ¿no? Necesariamente actúan en esa forma, ¿no? En otro tipo de enfermedades parasitarias hemos hablado de huéspedes intermediarios. En este caso, la importancia del mosquito, de los mosquitos en la transmisión. El momento que disminuye, se corta o el paciente deja de estar en un área endémica de malaria, lógicamente la posibilidad de que se presente la enfermedad es mucho más remota, ¿no? Pero estamos hablando de una enfermedad, aunque después hablaremos de la... ¿Sí? Ya. Hablaremos más adelante en el caso de que ya cuál es la figura, cuál es la situación actual de la malaria en muchos casos. Ha disminuido, ha mejorado, puede ser que haya una menor adaptación, aunque los vectores generalmente están realizando algunos cambios en muchas condiciones. Pueden adaptarse incluso por el cambio climático a zonas donde habitualmente las temperaturas serán mucho más templadas o frías, ¿no? Muchas veces va a permitir que haya, por ejemplo, complicaciones graves, hipoxia tisular, disminución del oxígeno en los tejidos, mecanismos inmunológicos y hemorrágicos. Complicaciones graves, va a producir una anemia. Muchas veces los parásitos se introducen dentro de los glóbulos rojos, los parasitan y los destruyen, si entran cientos de mosquitos que nos introducen los parásitos, van a producir va a producir la destrucción de cientos de glóbulos rojos, Entonces ¿no? lo pican varias veces. Claro, muchas veces pican, no entra a una zona donde, tal vez acá no estamos viendo mucho, pero no sé si alguien está en una zona donde entra, por ejemplo, a la parte del bosque primario, en el momento, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Generalmente los mosquitos proliferan abundantemente, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, esto me permite hablar porque en algunas de las experiencias del estudio de las enfermedades tropicales, ¿no? Entonces necesariamente, digamos, hemos tenido que participar y entrar a áreas endémicas, áreas de monte, áreas de bosque. Entonces, en un momento, por ejemplo, proliferan mucho los mosquitos, ¿no? En una ocasión, cabalmente, para estudiar malaria, en una población que se llama Araras, en el sur de Pan. En años anteriores, uno tenía que viajar al Beni, Trinidad, Guayaramerín, de Guayaramerín, cruzar el río, ¿no? Entrar al territorio brasilero y comenzar a ingresar parte del territorio brasilero de la frontera por Rondônia mayormente, y llegar y cruzar el río para entrar a lo que es
cobija en su momento, ha cambiado un poco. Entonces, a las 6 de la tarde, o 7 de la noche, cuando que tuvimos que parar un momento, un equipo, generalmente, o sea, era la carretera, pero ambos extremos era netamente bosque, monte. Y a esa hora, lógicamente, calor, esto era, digamos, la frontera de Brasil, entonces determinaba una proliferación masiva de mosquitos. O sea, repelente y todo, no tuvimos que quedar con a eso me refiero. La llamada patología y fisiopatología de la malaria está basada en los cambios de eritrocitos. Cuando los parásitos ingresan en los glóbulos rojos, van a determinar un cambio, van a dañar los glóbulos rojos, posteriormente van a ingresar los órganos, ¿no? Plasmodium falciparum tiene la capacidad de pasar los glóbulos rojos de todas las edades, reticulocitos, glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Entonces va a determinar que hay una mayor parestemia. ¿Qué significa cuando digo parestemia? Mayor cantidad de parásitos circulando en un momento en la sangre. ¿Ya? Luego, el Plasmodium vivax afecta principalmente al reticulocitos y eritrojóvenes. Puede ser una infección mucho más leve, una infección por malaria benigna. Malaria ataca exclusivamente eritrocitos maduros, no produce una alteración tan grave. Esta es la llamada cascada fisiopatológica de la malaria. Miedo. Voy a mencionar un poco para que después vamos a tener que volver del tema acá. Esto nos va mostrando, en primer lugar, voy a seguir hasta cierta parte porque después voy a continuar en esta parte más. ¿Qué estamos hablando de parásitos? ¿Dónde está ingresando el glóbulo rojo? Acá, por ejemplo, estamos hablando, ¿qué características tiene, por ejemplo, los glóbulos rojos? Generalmente tienen la capacidad de formarse, ¿verdad? Para poder pasar por vasos sanguíneos mucho más pequeños. Generalmente no tienen este mecanismo de adhesividad. Si la deformidad disminuye la capacidad de formarse, los glóbulos rojos están obstruyendo los capilares. Adhesividad se van adhiriendo a los capilares. El transporte de oxígeno está disminuido, la fragilidad son mucho más frágiles, se rompen con mucha facilidad. El parásito, cuando introduce, no entra libre, generalmente tiene partículas o proteínas que son extrañas al organismo, lo que habla de antígenos. Pero las toxinas y antígenos, por un lado, va a determinar que los anticuerpos inicialmente no son tan efectivos e inmediatamente, como disminuye el complemento, se forman los llamados complejos inmunes. ¿Ya? Hasta aquí estamos, ¿no? Acá hablé, capilares bloqueados, anopsia, falta de oxigenación. Produce una vasodilatación importante que trae una hipotensión, ¿no? Y en este caso va a afectar al hígado, daño hepático, ictericia, disminución de la albumina y puede llevar a una insuficiencia hepática invasiva. Por otro lado, acá estamos hablando, los glóbulos rojos son frágiles, se rompen, lo cual condiciona directamente a lo que viene a ser, por un lado, la presencia de hemólisis, y la hemólisis es la destrucción de glóbulos rojos permite que se elimine directamente a través de la orina, ¿ya? Produciendo una hemoglobina. Después, la vasodilatación de la anoxia condiciona hipotensión y afecta al sistema renal, necrosis tubular aguda que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Todo esto después lleva, por ejemplo, a la producción de voy a volver sobre sí. ¿Qué es al fin de todo esto? Aquí estamos hablando, por ejemplo, compromiso pulmonar, compromiso hepático, compromiso renal, ¿no? Y compromiso cerebral. La acción tóxica de drogas. Al final estamos hablando de la muerte del paciente. ¿Qué es lo más importante? Como yo le digo siempre, hablamos de un punto a otro. Voy a volver al tema. Lo importante es que detectemos en las primeras etapas para administrar los tratamientos y evitar este compromiso. Es importante, porque muchas veces la presencia de Plasmodium falciparum hay una característica, un factor de inmunidad. Muchos pacientes que enferman de falciparum, ¿no? Y que realmente el cuadro es tolerable y resuelven rápidamente. En otros pacientes puede significar justamente
la muerte. El tratamiento va a cambiar, vamos a hablar de esquemas de tratamiento. No siempre lo vamos a memorizar ni dar las dosis, pero nos va a permitir ir avanzando al frente. Ok, hasta aquí esta parte ha entendido la deformidad de los globos rojos, o sea, la disminución de la capacidad de formarse, mayor adhesividad, después transporte de oxígeno disminuido, inclusive son mucho más frágiles, producen la hemólisis en la primera etapa de lo que estamos hablando. He continuado todo esto para que podamos después en este plano. Voy a detenerme un poco en lo que es la cascada fisiopatológica para ya volver a repasar en la siguiente clase, ¿no? Para que vayamos entendiendo. Antes lo he hecho en estos dos periodos he hecho un poco más rápidamente. Después de esto viene lo que es justamente la sintomatología, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir hasta aquí se ha ido entendiendo. Sí. Sí. ¿Están entendiendo lo que yo quiero? ¿Dónde yo quiero llegar, verdad?